llegado el momento de ver qué pasó después de la historia principal de Flashpoint. El protagonista en esta historia será Thomas. Yo subiré 4 vídeos donde cada uno explicará los 4 tomos que componen este Flashpoint Beyond. Así que comencemos con esta primera parte donde todo ha vuelto a resurgir por alguna extraña razón. Esta historia comienza con Bruce Wayne. Se encontraba en un lugar desconocido, estudiando el omniverso y multiverso para de momento un propósito desconocido. Pero no se encontraba solo, estaba trabajando junto a 2 personas más con las que parecía que estaba tratando de hallar algo, hasta que finalmente los 3 lo encuentran. El problema es que si ellos lo habían encontrado, probablemente otros también. Batman, pese a las advertencias, entra igualmente al interior de ese lugar desconocido. Mimo y Marioneta, sus 2 acompañantes, le siguen al interior, pero no sin cesar sus advertencias sobre que lo que estaba haciendo era peligroso y podría cabrear a los señores del tiempo. Batman le pregunta cuál de los objetos que estaba viendo era del Dr. Hunter, pues parecía que iba en busca de uno de ellos, y Marioneta le indica la bola de cristal que se encontraba junto al reloj. Batman lo coge y al instante piensa que sabe que no debería estar haciendo eso, pero lo debía hacer igual. Su misión ya había terminado, todos salen de nuevo al exterior. Batman les dice que vuelvan con su hija, pero Marioneta no se deja liar y comienza a preguntarle la razón por la que había ido a por ese objeto. Todos sabían que esa cosa era muy peligrosa, por eso le insiste con la pregunta, pero Batman solo se limita a guardar silencio y a borrar un escrito de la pizarra que ponía: Thomas Wayne morirá. Cuando Barry Allen viajó al pasado para salvar la vida de su madre, cambió la realidad en lo que se conoce como Flashpoint. En esta nueva línea temporal, Bruce Wayne fue asesinado en el callejón del crimen en lugar de sus padres. Su padre, Thomas, se convirtió en un violento y furioso Batman, y su madre, Martha, enloqueció de dolor adoptando la retorcida identidad del Joker. Barry Allen buscó a Thomas Wayne y convenció a este Batman para que le ayudara a cambiar la realidad de nuevo. Al hacerlo, Thomas salvaría a su hijo. Tuvieron éxito. O tal vez no. Thomas despierta. Se había quedado dormido encima de su despacho y su fiel ayudante Oswald Cobblepot lo estaba despertando. Tenía urgencia porque abriera los ojos, pues el juez Harvey Dent estaba a punto de llegar, pero no le da tiempo y al final entra junto a la policía. Este lo estaba acusando por el asesinato de Joe Child, el asesino de su hijo, de quien Thomas se encargó personalmente. El trato para retirarle los cargos y que no entrara en la cárcel era que fuera a visitar al asilo Arkham a su esposa Gilda para hablar con ella. Parecía que se había obsesionado con la difunta esposa de Thomas, Martha Wayne, alias Joker. Y es que resulta que Gilda había caído en la locura después del asalto que sufrieron por ella hace unos años. Ella quería matar a la hija de Harvey y Gilda, pero Batman afortunadamente la pudo salvar. Aún así, su esposa quedó perturbada por la horrible risa del Joker y su hija, por el trauma sufrido, se suicidó. Ahora Harvey culpaba a Thomas de que su familia estuviera así. El único que parecía estar a salvo era su hijo menor, Dexter. Pero Thomas no prestaba atención a sus reprimendas. En un descuido se escabulle por el ascensor y comienza a pensar en lo que más le estaba reconcomiendo. ¿Por qué esa realidad había vuelto a existir? No entendía nada. Se suponía que él debería estar muerto y que Barry lo había vuelto a cambiar todo. Se va al cementerio y efectivamente encuentra la tumba de su hijo y al lado la de su mujer. De repente tiene una alucinación con ella en la que se ríe y se burla, pero pronto piensa que eso no era cosa de risa. Un pequeño paréntesis en la historia es que, según el contexto que he estado viendo hasta el momento, parece que la historia de La Chapa de Flash y Batman y la historia de Doomsday Clock van antes que la de Flashpoint Beyond, solo para que lo tengáis en cuenta y también para preguntaros si os gustaría que os trajera esos cómics narrados al canal para así tener más contexto de esta historia en un futuro. Ahora continuamos con el vídeo. Thomas ya se encontraba en su Batcueva, mientras iba escuchando un programa de televisión en el que charlaban sobre todo lo ocurrido hasta el momento. Themyscira había perdido contra los Atlantes y ahora estos se disponían a controlar el globo. La gente debía exigir a los gobiernos que hicieran algo contra esta gran amenaza, pues ningún enmascarado con superpoderes parecía tener la mínima intención de hacer algo. Si bien es cierto que ahora estaba Superman, se especulaba que lo que planeaba era una invasión alienígena con los suyos. El presentador en concreto no se creía que Krypton hubiera explotado. Batman, de mientras, estaba mirando en un libro la dirección de Barry Allen, cuando de repente alguien escribe en su pizarra: todo importa. Batman lo ve al instante y piensa que era Zawni que había vuelto. Intenta mirar si había alguien, pero al no ver a absolutamente nadie, en un arranque de ira, rompe el tablero diciendo que ahí nada importaba. Arranca la hoja con la dirección, coge el arma de Child y se dispone a salir para cambiarlo todo de nuevo, salvar a Bruce y matar a quien hubiera hecho eso.
En otro lugar, Barry estaba llegando tarde a su trabajo. Iba hablando con su madre de una cita que había tenido anoche mientras subía las escaleras hacia el departamento. Fuera, en la calle, Thomas lo estaba vigilando. Barry llega a la escena de un crimen. Su jefe le recrimina al llegar tarde. Barry cuelga a su madre y se disculpa con él. El trabajo que tenía que hacer hoy era examinar el cuerpo de la cuarta víctima de un asesino en serie apodado como el asesino del reloj. De momento no tenía ninguna pista sobre quién podía ser. Por eso, su jefe le pide que haga todo el esfuerzo por encontrar algo que los ayude a atraparlo finalmente. Una vez terminada su jornada, vuelve a su casa. Entra tranquilamente hasta que se encuentra con Thomas sentado en su sillón. Barry lo reconoce y Thomas le pregunta si se acuerda de él, lo que responde de manera que le da a entender que no. En ese momento cae en la cuenta de que no se trataba del mismo Barry y por eso procede a explicarle todo lo que Flash le explicó una vez a él. Primero le dice que él es Batman, luego le explica el asesinato de su madre y la incriminación de su padre y termina diciéndole cómo se convirtió en Flash. Un día revirtió la muerte de su madre, lo que desencadenó una rotura en la línea temporal que produjo otras ramificaciones, creando esa realidad en la que todo era distinto. Ahora alguien lo había vuelto a cambiar todo después de que ellos dos lo arreglaran y por eso necesitaba su ayuda para volverlo a arreglar de nuevo. Ese Barry tenía mucho que procesar. Lo cierto es que no creía en lo que estaba diciendo, por eso le pide que se largue. Pero Thomas no podía perder más el tiempo, no podía esperar a que le creyera, por eso lo agarra por el brazo y le inyecta un sedante suave. Barry cae rendido al suelo y él procede a atarlo con una cuerda. Momentos más tarde, despierta aturdido. Cuando abre por completo los ojos, se encuentra atado a una silla extraña. Thomas le explica que estaban en la torre más alta de Gotham, y es que lo que pretendía era replicar el experimento de Flash. Revisa que los productos químicos estén todos bien, mientras Barry se asusta por lo que estaba haciendo. Thomas esperaba que pudieran hablar tranquilamente sobre el tema, pero como no es tan convincente como él, había pasado directamente a la parte en la que Barry recuperaba sus poderes. Le explica que solo él podía solucionar lo que estaba ocurriendo, y al instante activa la silla bajando la palanca. Todo habría terminado en cuestión de poco tiempo, pero de repente los químicos se rompen. Barry chilla desesperado para que lo sacara de ahí, pero en menos de un segundo, un rayo de la tormenta le estaba impactando ferozmente, lo que al final le acabó ocasionando la muerte, ya que los químicos no hicieron su función y Barry de esta tierra había fallecido. De repente, Oswald se pone en contacto con Thomas. Le explica que Harvey Dent y la policía estaban en camino. Selina le había informado de que iban a arrestarle en ese mismo momento por el asesinato de Joe Child. Pero de repente algo extraño ocurre. Una explosión azota el suelo y es que el coche en el que iban los policías y Harvey había explotado tras ser todos asesinados por una flecha, justo la misma que había roto los químicos. Batman ve a un niño que todavía seguía vivo dentro del vehículo y sin dudarlo va a rescatarlo y lo saca a salvo justo antes de que la última explosión consumiera en llamas al coche. El niño lloraba desconsolado, pues era Dexter, el hijo de Harvey Dent, y la razón por la que iba en ese coche era porque después de lo que le había sucedido a su hija no lo quería dejar solo bajo ninguna circunstancia por miedo de que le ocurriera algo. De repente el niño avisa a Batman de que por las azoteas se escapaba el tipo que había matado a su padre y a los policías. Rápidamente se dirige hacia él y se percata de que es uno de los ayudantes de Aquaman. Al instante lo noquea. Después le pregunta por qué había matado a Barry Allen, a lo que él termina confesando que fueron órdenes de Aquaman, puesto a que sabía que él lo utilizaría. Esto deja en shock a Thomas. Lo amenaza diciéndole que le dijera todo lo que supiera, pero él ya era un hombre muerto. Pues al haber fallado a su rey, sabía que los atlantes le harían algo peor, o sea que no le importaba morir a manos de Batman. Él se estaba conteniendo para no matarlo, quería seguir siendo como el Batman de su hijo, pero este asesino se había tomado muy en serio el sacarle de quicio. Comienza a decirle que podían trabajar juntos, los dos eran iguales, unos monstruos a los que les encantaba matar, les sería muy leal, pero... Thomas no aguanta más y termina con su vida reventando su cabeza. Al hacerlo, se repite que esto no importaba. De hecho, nada lo hará. Más tarde, la comisaría gigante estaba en el escenario del crimen analizando los restos del coche quemado. Thomas aparece y la llama para hablar con ella. Ella le comenta cómo ahora que Dent había fallecido, seguramente sus cargos serían retirados, pero ahora a él no le importaba eso. Por eso le acaba preguntando por el hijo. Ella le explica que los servicios de protección de menores se harán cargo de él, lo que a Thomas lo deja pensativo. Pero de repente, detrás de él, aparece una figura borrosa en amarillo intentando llamar su atención.
Unas horas más tarde, la comisaria gigante va a darle la noticia y las condolencias a la esposa de Harvey, Gilda, al asilo Arca. Además, también le informa que Thomas le ha ofrecido a su hijo un lugar en el que quedarse. Gilda a eso solo responde que quería hablar con él, quería que se lo trajeran cuanto antes porque quería ver a Thomas. La comisaria se va y antes le dice que se lo pedirá, pero en la celda de al lado, la de un tal Hayden, este chillaba que alguien tenía que hablar con él. Decía que ella no era la comisaria y que se suponía que Batman era Bruce Wayne. Hablando de Bruce, volvemos un momento con él en la Batcueva. En una pared vemos que tenía colgada la nota de su padre y al lado estaba esa misteriosa bola de cristal con el reloj de Jenny Slater. De repente, alguien lo llama diciéndole que eso no iba a terminar bien. Bruce parecía que ya había recibido su visita antes, porque al instante le dice que le había dicho que se fuera. Esta persona misteriosa, haciendo caso omiso a sus palabras, continúa con su relato diciéndole que lo que está haciendo podría amenazar todo el espacio y el tiempo, hasta el propio continuo divino. Batman le responde que teniendo en cuenta la cantidad de veces que había salvado el continuo divino, le debían una. Pero el chico sigue con su insistencia de que era peligroso y de que eso lo iba a volver a perseguir. Esa persona que le hablaba era Corky Baxter, uno de los señores del tiempo. Le amenazaba con que él finalmente conseguiría que los señores del tiempo se volvieran a juntar y entonces luego el Dr. Hunter, por todo lo que estaba haciendo ahora Bruce, harían que reescribieran su historia. Corky ya se lo había advertido. Bruce acababa de abrir una lata de gusanos y ellos iban a hacer que se los comiera. Y hasta aquí la historia del primer tomo. Cuando lo leí me encantó cómo estaba todo desarrollado y cómo te lo explican todo de bien, aunque sea confuso, porque todo el tema de líneas temporales siempre resulta confuso. Es una trama muy interesante de seguir y que me atrapó mucho en el primer momento. Sin duda, lo que más me impactó de toda esta primera historia es la muerte de Barry. No me lo esperaba para nada y me quedé como, ¿qué? Ya me comentarás si a ti te pasó lo mismo. Antes de que te vayas, pues te quiero recordar que si aún no estás suscrito, pues que te suscribas para no perderte los próximos volúmenes de Flashpoint Beyond. También regálame un gran me gusta si te gusta el Batman de Thomas y comenta qué te ha parecido a ti esta primera historia y si te ha gustado la forma en la que lo han vuelto a retomar todo. Te estaré leyendo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, así que hasta el próximo vídeo o short. Chao, super gente.